más invisible. Violencia institucional y seguridad democrática. El joven que asusta al poder no es el que roba, sino el que se organiza. Vengo con el ritmo del sol latino, gambeteando la mugre de un cruel enemigo, tantos años escondiendo debajo la alfombra. Bueno, acá la compañera Yael Jara nos va a estar comentando sobre violencia institucional y seguridad democrática. Sí, así es. Vamos a hacer un recorrido primero de lo que nosotros hablábamos el año pasado, que era violencia institucional. ¿Cómo? Ahí está, ahí vamos. Bueno, un recorrido rápido de lo que hablábamos el año pasado, violencia institucional y distintos casos de puntos de gatillo fácil. Por ahí este año lo que queremos hacer es abarcar un poco más de dónde viene y hacia dónde va. Así que bueno, vamos a hacer una presentación hoy de lo que vamos a desarrollar después durante todo el año. Así que bueno, está abierto a cualquier tipo de discusión. En principio vamos a explicar de qué estamos hablando cuando decimos violencia institucional y a qué nos referimos cuando nosotros hablamos de seguridad democrática, ¿sí? Violencia institucional, el nombre nos lo dice, es la violencia de las instituciones, las prácticas de poder de las distintas instituciones hacia el pueblo. Cuando hablamos de seguridad democrática, a ver, vamos por parte. Cuando nosotros ejercemos la violencia institucional, estamos hablando de ejercer una práctica por fuera de la ley. Cuando nosotros nos referimos a seguridad democrática, esa práctica la estamos ejerciendo por dentro de la ley. Nos basamos en las leyes, acatando las leyes, haciendo un protocolo de actuación como debe ser y refiriéndonos en lo que dice la ley, ¿no? Entonces, como para pasar un poco en limpio, vamos a ir desarrollando. Por ejemplo, acá es cuando viene la cuestión compleja entre una y otra. Cuando se comete un delito de una persona, de un pibe y demás, lo que hay que hacer es hacer todos los llamados necesarios, hacer el protocolo de actuación, ¿no? En el caso, cuando hablamos de algún abuso policial, algún abuso de poder, en el caso de la justicia, en el caso del poder policial. Cuando alguien comete un delito, lo que se debe hacer es hacer todos los llamados necesarios por parte del poder judicial, por parte del poder policial, empezar una investigación, por parte de la justicia, asegurarnos de que la persona sea sometida a juicio con todos sus derechos, porque este es el punto. O sea, nosotros tenemos la necesidad de garantizar el derecho del ciudadano, por más que haya cometido un delito o no. Después vamos a discutir cuándo se comete un delito o no y cuándo se aplica la violencia institucional, por más que no se haya cometido un delito. Entonces, ¿cuándo estamos recayendo en la violencia institucional? Cuando se comete un delito y actuamos por fuera de la ley, actuamos rápidamente. O sea, se comete un delito y lo que hacemos es cagar a trompadas, hacer abuso del poder, actuar violentamente, actuar psicológicamente, actuar una violencia psicológica. Entonces eso es lo que hace, es que también genera una respuesta por parte del otro, ¿sí? Claro, a veces provocaciones, ¿no? Por parte de las fuerzas policiales se lo puede ver muy seguido en los recitales. En los recitales es un claro ejemplo de cómo a veces la policía provoca, ¿no? Y en vez de sofocar estos repentinos ataques de violencia que también hay por parte, ¿no? de las personas comunes, lo alimentan, claro, ese fuego. Exacto, ese es el punto. Digo, se alimenta una violencia por parte de la persona que está siendo sometida sin causa, cuando se puede resolver de otra manera. Entonces, como para pasar en limpio, la seguridad democrática significa poder actuar, o sea, defender el derecho de la persona, poder hacer un protocolo de actuación que requiera todos sus derechos: el derecho a que no sea golpeado, el derecho a que tenga un juicio justo, el derecho a que tenga un abogado, el derecho a que se actúe. O sea, nosotros no estamos diciendo defender, ¿viste? Porque siempre se escucha esa cuestión de estamos defendiendo al delincuente. También la presunción de inocencia, ¿no? Que es algo clave, porque capaz que le ven la cara de que es chorro y lo cagan a palos. Esa es otra cuestión, exacto. Esa es la violencia institucional, así porque sí, la estigmatización. Y justo a este punto íbamos. Cuando nosotros, o sea, cuando el poder policial actúa de esta forma que veníamos desarrollando recién, obviamente aumenta la marginación, aumenta la violencia por parte del otro. Y acá, como dijimos antes, recaemos en la violencia
institucional, o sea que no están siendo respetados los derechos de esa persona por dentro de la ley. Lo que sí la violencia institucional hace es darle importancia a la opinión pública, impulsada por los medios de poder, por los medios hegemónicos. Es decir, que haya un orden social a cualquier precio. Y a cualquier precio quiere decir asesinar desde el Estado a los pibes, pero el Estado también aplica formas, aplica medidas, que es lo que la sociedad está pidiendo. Lo que la sociedad está pidiendo es mano dura. Lo que se llama demagogia punitiva, digamos. Exacto. Que Scioli, por ejemplo, la solución a la inseguridad que hablan es meter más policías, cuando hay que ver si en realidad eso no estaría agravando alguna arista del problema. Exacto. La realidad es que hay una contradicción entre lo inmediato que te pide la sociedad, o sea, que haya un orden social a cualquier precio, y ese precio es matar porque tiene que haber un orden social, y desde el otro lado lo que se debe hacer, que esto es la seguridad democrática, es, o sea, tiene que haber una correlación entre lo inmediato y lo que es a largo plazo. O sea, la realidad es que a largo plazo, ¿qué sería? Tener la capacidad de actuar como policía, como poder policial, digamos, y decir, tenemos esta situación, ponemos un abogado, hacemos una investigación, se hace un juicio. O sea, la medida rápida es un tiro, ahí es cuando recaemos en el gatillo fácil, un tiro por la espalda y nos vimos. Sí, bueno. Como para hablarlo un poco más en criollo, ¿no? Vamos a decir. Claro. Y como para ir cerrando, uno de los casos, como para poner un ejemplo, nosotros el año pasado veníamos hablando de Toti. Toti es un pibe que fue a robar y lo mataron por la espalda. Entonces acá lo que nosotros no ponemos en juicio, que cometió un delito. Lo que nosotros ponemos en juicio, que no se enfocó en sus derechos, el derecho que la persona tiene a no ser asesinado así porque la sociedad te lo pide, porque el Estado está asesinando, así porque sí. Tenía un derecho y era, conservar su vida, que se haga un juicio, todo lo que venimos diciendo, ¿no? Claro, justicia. El caso de Tito, el caso de Toti es un ejemplo muy particular de lo que venimos hablando, y justo nos vino bien como para poder darnos el ejemplo. O sea que por un lado nosotros lo que defendemos, nosotros lo que estamos a favor de lo que venimos diciendo es defendemos el derecho. Después a lo largo de los programas vamos a ir desarrollando casos, porque también muchas veces la persona no cometió ningún delito y se estigmatiza, por lo que veníamos diciendo, de la opinión pública, al pibe empobrecido del barrio, a los pibes más humildes de los barrios se los estigmatiza y se los termina matando simplemente por portación de cara, cómo se viste, etcétera. Entonces, un poco como para ir desarrollando, espero que se haya entendido, es un caso complejo, es algo que lo tenemos que ir desarrollando durante los programas, pero... Y son más casos de los que uno podría llegar a pensar, ¿no? Sí, exacto. Hay una cifra del 2014. O sea, desde el derecho a tener una salud pública, a ir a la escuela, desde el derecho a tener un juicio justo, todo se envuelve en lo que es la violencia institucional, y por otro lado, la seguridad democrática, que van de la mano, son dos caras de la moneda, actuar rápidamente y asesinar, o poder tener la capacidad de desarrollar un juicio, lo que sea, ¿no? Y garantizar los cuidados de esta persona siendo arrestado y demás. Claro. Así que más o menos estamos terminando. Interesante ya, vamos a estar viendo, ¿no? Entonces en los próximos programas. Sí, vamos a ir desarrollando todos estos temas, casos, ¿no? Y que son muchos, son más de 200, ahora no tengo la cifra exacta, pero más de 200 al año registrados. Sí. Sí, cada mes 15, 20 pibes y además hablamos del poder concentrado, y eso es lo peor. Esto es lo que voy a decir, demagogia punitiva, exactamente eso. Y ya que hablamos de eso también, ver que es la otra cara de la inseguridad que invisibilizan los grandes medios y no van a contar, no va a salir en clarín.com, no va a salir en La Nación, así que está bueno también levantarlo. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son, aunque sean, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies que cuestan menos que la bala que los mata.